Bienvenido a Conversaciones Estratégicas que transforman organizaciones. Póngase cómodo, sírvase un buen café y disfrute este espacio lleno de preguntas, retos, aprendizajes y grandes historias transformadoras de líderes y compañías que han superado con éxito momentos de incertidumbre a través de la estrategia, la innovación y las personas. Esta es una iniciativa En Concreto. Encuéntranos en Instagram, enconcreto.co, en LinkedIn, En Concreto Estrategia, o en nuestra página web, enconcreto.co. Bueno, qué bueno estar nuevamente en una conversación estratégica con ustedes. Hoy les tenemos un invitado especial de España, Juan José Güemes. Él hace parte del IE, que yo creo que todos ustedes lo conocen, más conocido como el Instituto de Empresa o IE University. Juanjo, como le dicen todas las personas o como lo conocen todas las personas, no solamente ha trabajado en política, ha hecho una carrera súper importante política, sino que desde hace varios años hace parte del Instituto de Empresa, no solamente como vicepresidente financiero, sino también está encargado del Centro de Emprendimiento e Innovación. Así que quiero dar la bienvenida a Juanjo para conocer la historia del IE y el IE como caso de revolución de emprendimiento. Juanjo, bienvenido a Conversaciones Estratégicas de En Concreto. Muchas gracias, Mate. Un placer estar contigo y con tus espectadores. Un placer tenerte por acá en esta conversación. Juanjo, cuéntanos un poco de la historia. Yo creo que todo el mundo ha conocido y todos los que somos empresarios y trabajamos en el mundo de los negocios, todos conocemos al IE y como la buena fama o la buena reputación que tiene el IE. Pero creo que pocas personas conocen la historia detrás del Instituto de Empresa. Y creo que pues en 50 años que llevan, porque este año lleva 50 años, cumplen 50 años de creados, a diferencia de otras compañías, pues es muy interesante conocer qué hay detrás de esta historia de un emprendimiento exitoso. Bueno, yo como has dicho llevo 14 años en una institución que fue creada hace 50 años y que fue creada por un emprendedor extraordinario, don Diego del Alcázar Silvela, que tuvo una visión y atribuyó una misión a la universidad, que es que una escuela de negocios, porque como tal fue fundada iUniversity hace ya medio siglo, debía formar no solamente líderes para organizaciones existentes, sino líderes capaces de crear e innovar sus propias organizaciones. Y eso es lo que hizo que entonces se llamase Instituto de Empresa. Con el tiempo ha evolucionado a lo que es hoy, ahora me referiré a ello, una institución muy internacional donde la mayor parte de las personas, claustro, estudiantes, antiguos alumnos, no hablan español y por eso se simplificó entonces el nombre de Instituto de Empresa a iUniversity. Desde entonces ha evolucionado mucho. Casi lo único que no ha cambiado es estar fieles a nuestros principios y a esa misión y a esa visión del fundador. Pero efectivamente IE pasó de ser una escuela de negocios para líderes emprendedores, para formar líderes emprendedores desde la convicción de que ese impacto emprendedor es lo que hace avanzar las sociedades, para convertirse después en una escuela de negocios internacional y entre las más reconocidas del mundo, de acuerdo con los rankings generalmente aceptados, para convertirse después en algo más que una escuela de negocios, en una universidad que hoy tiene 6 escuelas. Y ha crecido un montón. Ha crecido sobre todo en impacto, en huella académica, de investigación y también, como no, de personas que pasan por nuestras aulas y que proceden en estos momentos de 140 diferentes países. Es una universidad con una escuela de negocios, desde luego, como fue fundada, pero tiene una escuela de Science and Technology de primer nivel mundial, dirigida por Iqbal Sidhu, que hace 2 años vino de Berkeley, que dirigía allí el Centro de Emprendimiento y Tecnología para incorporarse como decano, y que ha consolidado una práctica en la que llevamos trabajando muchísimos años, fundamentalmente centrada en Computer Science, Data Science, Applied Mathematics y inteligencia artificial, que es algo
de lo que hoy se habla más que nunca, la inteligencia artificial generativa. Supongo que luego tendremos ocasión de adentrarnos en el impacto que está teniendo Hablaremos de ese tema. en la educación y en el mundo de la empresa. Una escuela de leyes que se imparten programas de posgrado de Law, de Derecho, desde hace muchísimos años y que está entre las más reconocidas del mundo. Una escuela de arquitectura y diseño con unos programas curadísimos y extraordinarios de arquitectura y de diseño, y que está ampliando en estos momentos su horizonte para abrir el abanico y el portfolio de programas centrados en diseño. Una escuela de Global and Public Affairs and Economics y la última que hemos creado. La última, la nueva, la recién lanzada hace un mes. La recién lanzada, que no es algo nuevo para iUniversity, porque en nuestro ADN está el entender que las humanidades deben formar una parte esencial de la educación, de los estudiantes que pasan por nuestras aulas, pero que ha cobrado ya formalmente, orgánicamente, ha cobrado sentido dentro de la organización con esta Escuela de Humanidades, que no es sino el reconocimiento a la importancia que iUniversity le presta desde hace muchísimos años. Juanjo, haciendo un poco de investigación, entendiendo, por ejemplo, Harvard, que tiene 387 años, Stanford, que tiene 162 años de creado, MIT, 162, la Universidad de Chicago, 163 años de creado. ¿Cómo hace un emprendedor, pues, y tú que eres tan cercano, pues seguramente trabajando tantos años con él, cuál fue esa visión y cuál fue esa manera como de implementar una estrategia que ha hecho que en 50 años tengan tanto prestigio y tantas personas, no solamente estudiantes de pregrado, sino tantos programas de posgrado y executive estén como inclinados a hacer sus estudios con ustedes? Bueno, todas esas Tengo un organizaciones que mosquito, tengo una mosquilla, una mosca que me doy cuenta. está invitada a esta charla también, si No, tiene pues algo qué, que contribuir. tiene unas Todas ganas de las aprender. instituciones que has citado son Ujú. relativamente jovencitas en el mundo universitario. En realidad, las universidades están entre las instituciones creadas por los hombres más longevas. Piensa en algunas europeas, como Oxford, que ha cumplido ya 1000 años, o como Salamanca, que tiene más de 800. Y todas las que me has citado, además, que son excelentes universidades que están en Norteamérica, son posteriores a más de una docena de universidades creadas en Sudamérica. Claro. Pero efectivamente, y es un proyecto maduro, de rápido crecimiento, pero efectivamente que conjuga experiencia con juventud y con muchísima ambición de tener impacto. Podría citarte 1000 razones que sin duda explican, todas ellas, parte de nuestro éxito, desde un claustro de primer nivel mundial, un exigente y cuidadoso proceso de admisión, que obviamente se ve reflejado en los rankings, pero quizá lo más importante de IE es esa comunidad de gente que ya no está en nuestras aulas, pero que forman parte de IE, que son los auténticos protagonistas de IE, que son los 70.000 alumnos de prácticamente todos los países del mundo, egresados, los antiguos alumnos que a través de su ejemplo, de su éxito profesional, de su impacto, de su liderazgo emprendedor, pues llevan el nombre de iUniversity por todo el mundo y son nuestra razón de ser y lo que quizá mejor explica nuestro impacto y nuestro éxito. Juanjo, digamos, en términos de porcentaje, ¿qué porcentaje de alumnos son de pregrado? Pues, alrededor de cuánto y cuántos son de posgrado y cuánto en executives, porque pues la sensación que me da a mí, digamos, trabajando en el mundo empresarial, es que los programas de executive cada vez crecen más porque no todo el mundo está dispuesto, ay, no, maldita mosca, no todo el mundo está dispuesto a, pues, como hacer ya un tema de posgrado, pues tantos años, y no todo el mundo tiene el tiempo para poderlo hacer. Entonces, ¿cuánto ha crecido eso un poco también? En programas de pregrado, pues ahora mismo en todos ellos, que como te digo es un portfolio muy diverso, desde Business, Behavioral Sciences, Computer Science, Data Science, Applied Mathematics, Architecture, Design, Law,
muchísimos más. Hay en estos momentos más de 6.000 estudiantes en nuestras aulas. Aproximadamente pasan cada año 3.000 de programas de posgrado y 2.000 en programas, alguno más de 2.000 en programas ejecutivos de diversa duración. Por tanto, ya podemos decir que pasan por las aulas de iUniversity en todos sus niveles académicos más de 10.000 estudiantes. Además, confírmame tú, porque tengo entendido que en términos de MBA online, ustedes están como en el ranking de, no sé si de primeros exactamente, pero creo que entre los primeros puestos. Eso es real, ¿cierto? Estamos entre los primeros puestos en los programas online, blended, como los llamamos nosotros, Not blended, ajá. categoría Global MBA, pero también prácticamente en todas las categorías rankeadas de programas de business y de no business también. Es verdad, hace pues prácticamente mientras se producía la crisis .com, ya por el año 2000, iUniversity hacía una apuesta estratégica por incorporar la tecnología a estos programas con algo que quizá los ha hecho y los ha convertido entre los mejores programas del mundo. No es exactamente la tecnología, aunque en aquel momento supuso un esfuerzo de inversión importante, sino la metodología. Ok. ¿Y ¿Cómo, cómo es la metodología? cómo utilizas cada sesión, cada pieza académica, cómo se imparte a través de la metodología y con la tecnología más adecuada? Desde luego, estos programas comprenden unos periodos presenciales que creemos que son indispensables porque el contacto humano sigue siendo muy importante y mucho más aún en la educación, y se compaginan con periodos en los que se imparten sesiones online, tanto sesiones síncronas, que es como esta que estamos teniendo nosotros ahora mismo, como sesiones asíncronas en las que, por ejemplo, se discute un caso a lo largo de 3 días en el chat, y que tiene unas dinámicas muy curiosas, de muchísima calidad y donde además a alguien podría sorprenderle que los alumnos que pasan por estos programas sienten una vinculación con la institución tanto o mayor incluso que los alumnos que están en programas Increíble. presenciales. Tienen que tener una Realmente, magia muy especial porque enganchar a la gente online, pues no es fácil, ¿no? Pues lo todo más lo vimos en importante la de todo, pandemia y es fácil desengancharse. sí, lo que lo ha hecho posible, ya te digo que llevamos pues 23 años impartiendo este tipo de programas, es sobre todo un claustro que ha estado dispuesto a aprender a utilizar de la mejor forma la tecnología para poder compartir las sesiones con sus estudiantes. Y como todo, pues va evolucionando. Con el tiempo creamos nuestra propia tecnología a través de la Wow Room, desarrollamos sistemas para medir el desempeño, para motivar a los estudiantes cuando trabajan a distancia. Y ahora estamos trabajando, después de pasar por la pandemia, que nos obligó a hacer otro esfuerzo y a diseñar una metodología mucho más líquida, mucho más fluida y mucho más eficaz, mucho más versátil para adaptarse a todo tipo de programas y todo tipo de estudiantes. Y eso nos permitió no interrumpir las operaciones ni un solo día después de que se decretase el confinamiento por parte del gobierno español y de muchos otros gobiernos en el mundo. Y ahora estamos trabajando en la siguiente versión, en la versión 3.0 de este tipo de programas blended, probando el metaverso, entendiendo cómo el Ah, metaverso brutal. puede contribuir, desde luego, con el desarrollo de contenidos inmersivos que permita a los estudiantes situarse en escenarios que serían muy difíciles de replicar a escala y experimentar cosas sin moverse de la habitación en la que está. Y estamos trabajando con los principales proveedores tecnológicos de hardware y de software precisamente en entender cómo el metaverso puede contribuir a fortalecer aún más nuestra misión educativa. Brutal. Bueno, Juanjo, hablemos un poco de eso que estás diciendo, porque seguramente esa línea de emprendimiento y de innovación que tú también lideras alimenta pues todo lo que estás contando del IEM. ¿Cómo funcionan esos dos roles? ¿Qué rol alimenta qué? Tú tienes un rol de vicepresidente financiero del IE
y tienes un rol, pues, liderando todo este centro de emprendimiento y de innovación. ¿Cómo se alimentan? No me creo, Mate, que tú también veas una contradicción en esos dos roles. No, pues nunca había conocido un financiero tan flexible. Yo Pero creo, digamos que todos los financieros deberían tener ese rol en las compañías, digo yo, pues sería como un buen consejo. yo creo que los perfiles financieros tienen que verse a sí mismos cada vez como más socios de las operaciones, de la actividad que realizan las instituciones de las que forman parte. Y sin lugar a dudas, una de las funciones fundamentales hoy en cualquier organización, empresa, universidad, gobierno, es precisamente entender la importancia de la innovación y ser capaces de traducir las ideas en proyectos reales, Tangibilizarlas, claro. tangibilizarlas. Eso es fundamental. Que es un reto grande, claro. Y por tanto creo que aunque mi rol en emprendimiento e innovación es más académico que dentro de la función de innovación dentro de la universidad, sí creo que me da esa perspectiva, me ayuda a estar en contacto también con muchísimos emprendedores de dentro y de fuera de la institución, muchos de ellos en el espacio de EdTech, que es la tecnología que está irrumpiendo ahora mismo en el mundo de la educación. Y desde luego el estar con los ojos muy abiertos para entender la disrupción de donde venga y ser capaces de estar con la musculatura suficientemente tonificada desde el punto de vista de la institución para afrontar esos desafíos y para seguir dando lo mejor de nosotros mismos dentro de una sostenibilidad financiera, por supuesto, pero sin desperdiciar ni una sola oportunidad de sumarnos a la innovación. Juanjo, siendo como administrador y economista, como eres de formación, y antes de entrar, y pues obviamente habiendo trabajado muchos años en el gobierno, antes de entrar a este rol de emprendimiento y de innovación, eh, ¿cuál era como tu estructura de pensamiento y qué te ha enseñado un poco estando en este rol? Te lo digo desde mi experiencia, pues, trabajando en temas de estrategia y de innovación desde hace muchísimos años, pues más de 10, lejos. eh, de cierta forma siempre el coco para nosotros era llegar al financiero, ¿sí? Porque el financiero era siempre, ¿cómo no? ¿Sí? ¿Por qué no? Y tienen razones muy válidas, porque pues obviamente están llamados a cuidar y a velar pues por los recursos de una organización. Pero siento que, y teniendo muchas conversaciones contigo, habiendo tenido muchas reuniones contigo en las que literalmente hubieras podido decir, ¿por qué no? Tu mentalidad siempre es como sí, ¿sí? Como sí, buscando como tal vez diferentes opciones, independientemente de que se pueda o no se pueda, pero tú todo el tiempo estás buscando como diferentes opciones de cómo sí lograrlo. ¿Qué, qué hizo ese rol en ti? O sea, ¿qué generó ese rol en ti? O simplemente es un tema de personalidad que tú siempre has sido como un líder que busca como sí y este rol simplemente te cayó como a tu estilo de liderazgo. Es que a veces es mucho más importante hacerse las preguntas adecuadas que dar una contestación rápida. Y efectivamente, muchas cosas que parecen imposibles no hay más que reformular la pregunta y preguntarse, ¿pero cómo podría hacerlo? Y aquí en IE, desde luego, tenemos ejemplos todos los días. Ahora mismo estoy en un rascacielos, en la planta 26 de un rascacielos de 190 metros que... ¿Te puedo enseñar? Muestra ya. Espectacular, brutal. Que se ve la Sierra Ese es el Norte. edificio donde están ese es el de pregrado, ¿cierto? En el que yo estuve. Ese es uno de los edificios, efectivamente. Tenemos un edificio de Divino. pregrado en el Centro Financiero de Madrid, en el norte, en un área que se conoce como las Cinco Torres, y la universidad ocupa toda la parte vertical, lo que la convierte en el primer campus vertical, no el primero, pero sí el primero de esta categoría Es impresionante, los salones son impresionantes. y con tanta ambición. Tenemos otro campus en Segovia, que hace poco cumplió 800 años desde que empezó a construirse, no como un campus universitario, sino como un convento dominico. Y tenemos también el campus que probablemente conocen la mayor parte de los espectadores que nos están siguiendo ahora, en la calle María de Molina, en la Milla de Oro de Madrid, en un conjunto de palacetes de finales del siglo XIX y principios del XX. Pero volviendo a lo anterior, cuando Pero nos espera, ¿y ese campus es el de
posgrado. Sí, es en Y estos momentos de Executive. posgrado y Executive Education. Okay. Y el campus de Segovia, el convento de Santa Cruz La Real y el iTower, como se conoce ya en Madrid, se dedican fundamentalmente a pregrado. Okay. Pero recogiendo tu invitación, el modo de razonar de la institución no es preguntarse, ¿podemos hacer un campus vertical? Sino, ¿qué hay que hacer para tener un campus vertical? Y en el momento en que cambias la pregunta, cambia también tu manera de pensar, se desata la creatividad y te obligas a pensar fuera de lo convencional. Y yo creo que es la mejor manera de avanzar. No es la primera vez en mi vida que me he visto ante la situación de tener que pensar con un poco de creatividad o, más que eso, estimular a mis equipos y hacerles preguntas que parecían tener una contestación obvia y que finalmente tuvieron una respuesta afortunada fuera de lo convencional. A lo largo de mi carrera profesional me han tocado hacer muchas cosas, quizá la más audaz es... ¿Cuál es tu otro cargo que te recuerda como este momento de estar retando a la gente? Como si... Quizá yo he tenido la suerte de trabajar en dos de los sectores más bonitos, ahora en educación superior, pero antes en sanidad, como responsable de la sanidad madrileña en una etapa además en que me correspondió abrir 8 hospitales para servir a 2 millones de personas. Y seguro que en ese proceso de apertura de 8 hospitales en apenas unos meses hay que pensar un poco fuera de lo convencional. Y hoy la verdad es que tengo que decir con orgullo que gracias a los profesionales sanitarios y no sanitarios que trabajan en esos hospitales están entre los mejores valorados por los pacientes, entre los que más contribuyen a la investigación, al desarrollo y a la innovación del sistema sanitario madrileño, y todos ellos además cumplen una labor docente que es imprescindible para garantizar la sostenibilidad de la sanidad. Por tanto, y el otro fue en turismo. En turismo también. En turismo, mientras IE ponía en marcha los programas Blended, a mí me tocó defender y dar el paso de empezar a promover los destinos turísticos españoles en Internet, precisamente cuando se caía esa burbuja de Internet en el año 2000. Hoy nos parece obvio, pero entonces había mucha gente que decía que en realidad Internet era un bluff, Claro. y que no había venido para quedarse. De manera que he tenido la suerte en diferentes etapas profesionales de mi vida de vivir desafíos importantes y de tener equipos fantásticos que juntos hemos tomado decisiones que, mirando con perspectiva, puedo decir que obviamente ha habido errores, pero que la mayoría de ellas fueron acertadas y que tuvieron un impacto importante. ¿Y tú qué le dirías, Juanjo, como, pues porque a mí me parece súper interesante esa mezcla entre una capacidad financiera para además tener como la estructura mental de poder implementar proyectos de innovación que a veces siento que se quedan muy en lo etéreo, ¿sí? Porque muchas veces las personas que trabajan en temas de innovación no saben o cómo vender las ideas internamente, y eso creo que es una de las debilidades más grandes, porque las matan muy fácil y pueden ser ideas muy interesantes, o dos, cómo estructurarlo como un proyecto y realmente ponerlo en práctica para que se termine convirtiendo en un caso exitoso, ¿sí? Nada es exitoso hasta que no se ensaya y no se experimenta. Así como dices tú, puede ser un experimento exitoso, puede no serlo, pero nunca llega a serlo si no se intenta. ¿Qué le dirías un poco también como a esos perfiles tan financieros que a veces encuentran literalmente por su formación y no por no tener una actitud de quererlo hacer, sino cómo le dirías tú a esas personas que tienen ese perfil que puedan abordar cualquier tema o cualquier idea que les lleguen a vender en una organización? Mate, tú como CEO de tu compañía, que tratas con muchísimos CEOs de compañías grandes, de compañías medianas, probablemente si les preguntas a ellos si la innovación es importante en sus empresas, casi unánimemente te contestarán que sí. Si les preguntas a continuación si están contentos en cómo están desarrollando, cómo están cumpliendo los objetivos de innovación, casi unánimemente te contestarán que no están completamente satisfechos. Claro. Y es que innovar, si lo pensamos, es una de las tareas más difíciles. Las empresas, las organizaciones de todo tipo, aprendemos a hacer mejor las cosas porque las repetimos muchas veces.
incluso nosotros como seres humanos, ¿no? Y a través de esa repetición vamos haciendo pequeñas mejoras incrementales, vamos ganando eficiencia y cada vez las hacemos mejor y para satisfacción de las personas o de los mercados a los que servimos. Pero sin embargo, la innovación generalmente entraña maneras radicalmente distintas de hacer las cosas. Y exige a cualquier organización, a cualquiera de nosotros, a cualquier persona, que seamos ambidiestros, que Total. seamos capaces de seguir haciendo lo que hacemos todos los días y al mismo tiempo estar pensando sin molestar a las operaciones diarias y sin dejar que las operaciones diarias interfieran en una manera innovadora de pensar cómo hacer las cosas de una manera completamente distinta, cómo aproximarnos a un mercado de manera distinta, cómo cambiar un modelo de negocio, cómo incorporar cierta tecnología. Y ese es uno de los trabajos más difíciles que hay, uno de los Wow. trabajos más complejos. Y por tanto, que nadie caiga en la melancolía si hace una labor introspectiva y descubre que la función de innovación no está dando todos los resultados que hubiera querido. ¿Cómo hacen las empresas para maximizar los resultados de la función de innovación? Me gustaría que hubiera una receta única, pero lo cierto es que hay muchas empresas que lo han hecho muy bien con aproximaciones que son radicalmente diferentes. A mí una de las que más me gusta es el entender que la innovación o las mejores ideas no se tienen por qué producir dentro de las propias empresas y que hay que estar mirando alrededor. Desde luego lo que hacen los competidores, pero sobre todo en un entorno de tanto cambio y de innovación acelerada como el que vivimos en estos momentos, creo que es muy importante estar muy atentos al ecosistema emprendedor. Porque estar muy atentos al Eso ecosistema alimenta, ¿no? Alimenta un montón. creo que puede ser una fuente de inspiración importante. Trabajar con emprendedores es siempre fuente de inspiración. No solamente se ayuda a los que están empezando, sino que también se aprende y eventualmente se puede llegar a acuerdos que sean más a largo plazo con esos emprendedores. Y desde luego, para eso hay que poner a tono también la organización, porque a veces no basta con sentar al CEO de una startup en nuestro despacho y aprender de él en una conversación, sino que hay que ponerse manos a la obra en una prueba de concepto, en poner en marcha un proyecto piloto, y eso cualquiera que lo haya abordado sabe que es una tarea compleja también dentro de las organizaciones cuando no están preparadas, cuando no tienen muy dentro de su cultura el que eso es algo que tienen que hacer como parte de su misión de supervivencia y de mejora a largo plazo. Esa es una de las formas, hay desde luego otras muchas y cada cual tendrá probablemente su receta, pero ¿Te ha creo que funcionado a ti? sí, y es imprescindible. Lo he visto funcionar en muchísimas empresas. Puede tomar la forma de un fondo de capital riesgo corporativo, puede tomar la forma de un programa de apoyo a los emprendedores, puede tener la forma de inversiones directas, minoritarias, acuerdos de colaboración. Una de las empresas que más exitosamente he visto hacer esto es un gestor de infraestructuras, uno de los líderes mundiales en su sector, donde la función de innovación estaba integrada en la de compras. Wow. No. Y con el director de compras con un mandato de no atenerse a los procedimientos más convencionales, de fijarse solamente en compañías con una larga trayectoria en el mercado, sino dentro de sus incentivos estaba precisamente el ser capaz de probar tecnología, probar modelos de negocio, probar servicios, productos de compañías recién nacidas, pero muy innovadoras. Y esta compañía, pues la verdad es que lo ha hecho muy bien y esto les ha permitido pues estar siempre en la cresta de la ola y siempre a la última en cualquiera de las actividades que emprendían. Juanjo, creo que ese doble rol pues ha hecho un súper buen efecto y además pues también yo creo que las cosas se miden por los resultados y si ustedes metiéndose en el tema del metaverso, bueno, con todo lo que están empezando a hacer, pues yo creo que eso realmente es porque han estado, pues porque personas que son las tomadoras de decisiones de las inversiones que se hacen o no se hacen también tienen que estar permeadas por, como por este mundo de emprendimiento. Y desde mi experiencia, porque lo he vivido y tú lo nombraste al principio,
no solamente es suficiente con que los líderes de cualquier organización, no importa si es una organización familiar, no importa si es una multinacional o multilatina o una empresa chiquita, si los líderes no estamos permeados constantemente con temas de innovación, se queda como en un wishful thinking de qué interesante innovar, pero pues innovar de aquí para afuera, ¿sí? Pero cuando entra la innovación a moverle el piso a uno de los líderes, ahí ya empieza a ser como un cuento completamente distinto. Entonces creo que como que esa conexión que has tenido tú con el tema de emprendimiento, pues me parece que es súper interesante y se ve como en los resultados. Tengo una pregunta para ti que me surge como de esta conversación y es, ¿cómo has hecho tú? Porque una cosa es que tú estés trabajando en esto y tengas este doble rol, pero ¿cómo has hecho tú para venderle todas estas ideas que rompen el esquema total a, o al board o a este líder emprendedor que creó el IEM o a las personas que te parece difícil movilizar porque no tienen como esa mentalidad de emprendimiento y de innovación? ¿Cómo lo vendes? ¿Cómo vendes las ideas, Juan? Lo que pasa es que en IE hay una cultura emprendedora muy marcada, que se Okay. nota en cada una de nuestras decisiones, en cada uno de nuestros movimientos, emprendimiento, innovación y muchísima agilidad. Y muchísima agilidad. Hay pocas cosas que permanezcan estáticas o poco cambiantes en IE. Y hay una cultura de aceptación que efectivamente pues poner en marcha un nuevo proyecto innovador, alguno diría que incluso un poco loco, pues entraña un altísimo riesgo de fracaso. Pero hay Claro. una cultura también de manejar un buen número de proyectos al mismo tiempo y siguiendo lo que enseñamos en las aulas, el empezar, testar, aprender rápido y también fallar rápido cuando hace falta fallar y reconocer que se ha podido fracasar o que lo que pensábamos que podía ser algo muy prometedor, pues realmente no lo ha sido. Y esa cultura que está en el propio embrión de IE, no solamente en la visión y la misión de iUniversity, forma parte de nuestra cultura hoy, incluso siendo una organización muchísimo más grande, es algo que sigue atrayendo no solamente a los estudiantes que vienen a nuestras aulas porque somos, sin lugar a dudas, la universidad de los emprendedores y de los innovadores, sino también a personas que quieren vincularse a nosotros como claustro o como staff. Y ese es el día a día de IE. Por tanto, yo diría que ni todo el mundo tiene permiso para innovar y todo el mundo Wow. tiene permiso para emprender. Lo único que Pero entraña es es, una cultura soñada, ¿no? ¿Cuánta gente trabaja en el IE? desde luego, pues muchas personas fijas, casi 1.500 y profesores asociados que imparten desde 5 a muchísimas más sesiones, pues más de 3.000. Y Okay. todos ellos saben que innovar forma parte de lo, no solamente de lo tolerado, sino de lo recompensado, de lo reconocido en IE, pero entraña la responsabilidad hacerlo, de Súper hacerlo por lo menos interesante. hasta el punto en que uno reconoce que es un proyecto con éxito que hay que escalar o que es un proyecto que a lo mejor hay que postergar por razones de oportunidad o porque no ha probado ser tan prometedor como era. Probablemente por esa mente innovadora es que en 50 años, ¿no? Se han posicionado también en un lugar donde tal vez otras universidades han tardado mucho más tiempo en hacerlo. Que puede ser, es una hipótesis, pero puede ser que teniendo una cultura innovadora entre las compañías, no solamente pues en un centro educativo, sino en una cultura innovadora, sí se pueden generar y se pueden implementar muchas más ideas que lo que se generaría en una cultura donde no existe y donde no se permea el tema de innovación. Juanjo, de los proyectos más retadores para ti en estos 17 años, que te hayas visto como una transformación importante del IEM, ¿cuál ha sido? Cuéntanos uno. Hay muchísimos, pero probablemente el mayor reto es estar a la altura y apoyar y dar todo el apoyo posible a las personas que trabajan conmigo, tanto en el departamento de finanzas como en la parte académica de emprendimiento e innovación. A mí me gusta ver el papel del líder mate como esos... ¿Tú has visto alguna vez el curling? No, ¿No?
Yo lo veo una vez al año, que es el 1 de enero, no sé por qué lo ponen en la televisión española, pero es un juego donde uno tira como una bola de piedra con un asa y entonces van otros con unas escobitas allanando el camino. ¿Eh? Ah, no, Nunca lo no, has es que no visto. llegaba acá. No, No, a España creo que pues no, tampoco. no, Pero nos no sé, conquistaron, por alguna razón, en el pero no en Año trajeron en ese Año juego. Nuevo hay 2 cosas que ponen en la televisión por la mañana, o 3. Una son los No, saltos de esquí, no, si esos vieras lo que ponen en Colombia, en ni trampolín. te digo. Otro Faltan es el 5 para las curling, 12. que es Ujú. un deporte que nunca he visto a nadie jugar en directo, y otro, por supuesto, el concierto de Año Nuevo. Eh, pues Acá es con Jorge Barón, el papel de que los líderes de una organización ágil, yo entiendo que se parece mucho a la labor de los sweepers, que es como se llaman a quienes van limpiando, allanando el camino, ujú, quitando impurezas y permitiendo que la bola tirada por el lanzador llegue a su justo destino y que gane a quienes tiran bolas a su alrededor, ¿no? Y eso es un desafío todos los días. Es una organización con un talento absolutamente extraordinario entre la debe ser gente muy retador, ¿no? Muy interesante. que he conocido en mi vida, con un espíritu emprendedor, innovador, con una ambición de impactar, de mejorar todos los días la calidad de lo que hacemos y estar a la altura de personas tan dinámicas y tan valiosas, pues sin lugar a dudas es mi desafío todas las mañanas cuando me levanto. Reto total, claro, tiene que ser un reto. Juanjo, ¿quién es un buen mentor para ti? ¿Tienes un mentor en mente al que tú dices, bueno, esto tengo que ir a conversar con alguien que no sea de acá? Ay, me hubiera gustado tener un mentor. Un ¿Lo mentor, tienes? un mentor, no. O sea, si te ofreces voluntaria, Mate, No, pues ¿eh? estoy firme. No, no uno en particular, pero sí he tenido muchas personas y sigo encontrando todos los días personas Ujú. más experimentadas y también personas menos experimentadas que yo, que constituyen un ejemplo para mí. Intento todos los días aprender algo de ellos, incluido de mis alumnos. Juanjo, en los próximos años, digamos que tú llevas 17 años trabajando en todo este proceso, pero te está tocando un proceso de transformación hacia todo el mundo digital y todas las tecnologías que vienen y además la educación desde el punto de vista de todos. Yo siempre lo digo y tuvimos una conversación con Emilia Restrepo, que yo te conté, que es la cabeza líder del CESA, una universidad muy importante que se asemeja mucho como a la cultura del IE en Bogotá. Em, y hablábamos como de los retos que tiene hoy en día la educación. Yo le exponía a Emilia, y también te lo digo a ti, y es yo hubiese preferido que me enseñaran cosas mucho más prácticas desde el colegio, ¿sabes? Yo siempre digo que por qué me enseñaron la desembocadura del río Atrato, dónde quedaba el río Atrato y la desembocadura y le hacían hacer como maquetas de plastilina y todos los ríos, en fin, cuando hubiese preferido que me enseñaran cosas prácticas como a pagar impuestos y entender cómo funcionaba la vida, ¿sí? Yo creo que en términos de educación, no solamente el tema digital y todo el tema de tecnología ha transformado obviamente la mente de la gente, pero yo también creo que las personas ya no están como para la repetición de la repetición, sino realmente estamos para un mundo de crear y generar y a partir de la información. ¿Cómo ves tú hoy en día y cómo ves desde, pues siendo un líder importante de esta universidad, cómo ves tú la educación hoy en día? Bueno, dando un paso atrás y recogiendo el guante sobre la innovación, la tecnología y cómo tiene que impactar en nuestras vidas, la Ujú. experiencia que tenemos, Mate, es que la tecnología, particularmente en los últimos 200 y pico años en los que se han producido varias revoluciones industriales, lo que ha hecho es mejorar, ha cambiado nuestros trabajos. Eso es así. En España, a principios del siglo XX, prácticamente el 70% de la población vivía de la agricultura y hoy no alcanza el 5% de la población. Eso no quiere decir que el resto de la gente no trabaje, sino que ha encontrado otras cosas que hacer y que les satisfacen. Y va a cambiar nuestros trabajos, pero probablemente también, como ha ocurrido a lo largo de los 200 y pico últimos años, va a mejorar nuestra calidad de vida
y va a hacer que no estemos atrapados en tareas tan rutinarias, tan mecánicas, que exigen fuerza física, sino que saquen lo mejor de nosotros mismos y podamos dar lo que como humanos nos es único y no puede ser replicado por ninguna máquina, quizá ni siquiera por la inteligencia artificial, al menos no como hoy la conocemos, ¿no? Ujú. Es cierto que hay algo diferente en esta revolución industrial que augura la inteligencia artificial generativa y que hace que se distinga de otras revoluciones industriales anteriores, y es que lo que amenaza no es, como en el caso de la invención de la máquina de vapor o la electricidad, no amenaza los trabajos o los empleos o los oficios de menos valor añadido en la base de la pirámide, sino que parece amenazar a quienes se consideran la élite intelectual de Claro. la humanidad, amenaza a los banqueros, amenaza a los contables, amenaza a los abogados, o tiene el potencial de amenazar por lo menos el trabajo tal y como lo desarrollan hoy, y que por eso está siendo objeto de tanta discusión, incluso amenaza a los periodistas, y quizá por eso lo vemos tanto en los periódicos. Pero yo creo que realmente lo que tiene que traer consigo es un cambio que quizás sea inquietante al principio por la velocidad a la que se va a producir, pero que va a traer un cambio que va a permitir que en todas las tareas o en todos los trabajos que realizamos, aquellas tareas que exigen menos de nosotros como seres humanos por repetitivas o por tediosas, pues sean sustituidas por una mayor capacidad de aportar valor. Pero de todas maneras, sí, efectivamente es algo que quizás solo soy capaz de encontrar un episodio en la historia donde la élite intelectual fuera amenazada por la tecnología. Tal vez ese es el miedo que tiene todo el mundo ¿Eh? con lo que está pasando con la Sí. inteligencia artificial, es cierto. Pues Me es que puedo imaginar cómo se sentían los monjes que eran los custodios del saber mundial, aquellos que copiaban a mano los libros existentes en la época y cuya distribución, obviamente, por su precio solo podía ser entre los más favorecidos, entre los más poderosos. Me imagino cómo se pudieron sentir cuando vieron la impresión casi ilimitada de ejemplares por una imprenta. es verdad, y va a pasar, y bueno, seguramente trae cosas interesantes. Oye, ¿qué está pensando como el IE en el futuro cercano? Bueno, hablemos un poco de la inteligencia artificial. Em, ¿Cómo están abordando ese tema, digamos, en términos de educación con los estudiantes, no solamente de pregrado, sino de posgrado, cuando ya toda la información está, que viene? ¿Qué es lo que hay que enseñar entonces? Es un debate que se está produciendo en estos momentos en la mayor parte de las universidades. Aquí no tenemos dudas. Como en tantas ocasiones anteriores, somos partidarios de abrazar el cambio y desde luego de esto que va a cambiar el entorno profesional, trabajen donde trabajen, tiene que formar parte de lo que aprenden y de lo que dominan. La inteligencia artificial generativa estamos viendo nada más que la punta del iceberg, pero va a transformar muchas de las profesiones a las que se encaminan por su vocación los estudiantes actuales que egresarán en unos meses o en unos años, y tiene que formar parte de su caja de herramientas, el conocer cómo funciona la inteligencia artificial generativa. De eso no tenemos ninguna duda. ¿Es un desafío para las operaciones académicas? Sin lugar a dudas es un desafío. Es un desafío porque obliga a repensar cómo se evalúa al estudiante. Claro, está todo el mundo además aprendiendo, las organizaciones, los sistemas educativos están, mientras va saliendo además la tecnología, ¿sabes? Se va mejorando, van aprendiendo y vuelve y cambia, ¿no? Es un reto gigante de velocidad. Efectivamente. Es un reto, pero también, y esto no es solamente algo que vaya a ocurrir en IE, ¿no? Sino pensemos en la educación o en la sanidad a nivel mundial. La sanidad y la educación, como otras actividades de muchísima importancia para la sociedad, tienen un problema de escala. Es muy difícil escalar. No son procesos fácilmente industrializables en casi ninguna de sus tareas. Ambas comparten el uso intensivo de capital humano altísimamente cualificado, que tarda años en formarse antes de poder
rendir al máximo y enseñar una sección más de 50 o de 40 alumnos exige tener uno más de esos recursos y el uso de su tiempo. Da igual que hablemos de educación, que hablemos de sanidad. Y eso hace que la educación de altísima calidad y que la sanidad de altísima calidad no sean accesibles a todo el mundo. De hecho, la mayor parte de la humanidad está privada de tener acceso a la educación de más alta calidad y a la sanidad de más altas prestaciones. La inteligencia artificial creo que trae consigo la promesa de poder cambiar Democratizar, claro. y de acercar, obviamente es difícil acercar la calidad clínica del trabajo de Mount Sinai o de una universidad como iUniversity a millones y millones y millones de personas. Pero creo que nos va a permitir el dar una formación con contenidos de alta calidad, con una cierta capacidad de adaptación a las necesidades de aprendizaje de los estudiantes y que en ese sentido va a suponer una auténtica revolución cuyos frutos veremos en los próximos años. Todo aquel que quiera aprender va a tener más oportunidades que nunca para hacerlo. Juanjo, yo pues tuve la oportunidad de estar allá y estuve en una clase hace poco una clase de pregrado y me impactó, era algo que te quería preguntar, me impactó que en esa clase, pues la clase estaba súper interesante además y la forma de dictarla estaba súper interesante, pero me impactó que sentía que esta persona que estaba dictando la clase, lo que más le interesaba era como formar personas. ¿Eso es un tema como particular de un profesor o eso es un tema que realmente en el IE están como comprometidos con que los estudiantes se formen como seres humanos, como ¿no? buenos seres humanos que impacten positivamente este mundo o simplemente, que pues no está mal, es una entidad educativa que educa en un programa de business o un programa de derecho, etcétera? Las universidades debemos formar desde luego profesionales capaces, que una vez Ujú. salen de las aulas, egresan, sean capaces de incorporarse al mundo profesional o emprender con éxito. Pero es inexcusable formar como personas. Es inexcusable, es mucho más importante que formar como profesionales. ¿Y O eso es dicho de otra transversal en el IE? O sea, eso es como un... Ok. es fundamental. De hecho, uno de los programas que tenemos precisamente en estudiantes de pregrado en la misma universidad o en el mismo campus al que tú atendiste esa clase, se llama IE Impact. Es un programa que se desarrolla a lo largo de varios semestres. Es un Ujú. programa donde, para explicarlo, paran las operaciones de la universidad. Los estudiantes se vuelven a recombinar de una manera distinta para aprovechar al máximo la diversidad. No solamente la diversidad por el hecho de que proceden de culturas muy distintas, alumnos Sí, en esa clase había de todo. O de sea, 140 estaba desde Ucrania hasta Chile, todo, más o menos. todo, sino también personas con diversidad cognitiva, es decir, mezclando Mm, estudiantes de business con estudiantes de computer science, con estudiantes de design, con estudiantes de derecho y trabajar en equipo a través de un proceso que empieza por un semestre de humanidades, porque es imprescindible tener la capacidad de mirar al mundo con esa mirada que solo puede dar el entendimiento profundo del semejante. Eso es lo que ujú. te dan las humanidades. Dentro de este programa es un proceso de búsqueda de necesidades, de búsqueda de problemas que resolver. En un segundo semestre estudian tecnología. Da igual de qué estudios, de qué grado provengan, de qué programa provengan, se tienen Todo el que, mundo. digamos, ensuciar las manos, perdona la metáfora, en construir una tecnología, en trabajar con la tecnología, porque en la tecnología encontramos algunas de las palancas que nos van a permitir resolver los problemas que identificamos, los problemas que nos apasiona intentar resolver. En un tercer semestre aprenden el método de cómo resolver esos problemas, que no es otro que el camino emprendedor.
lo que llamamos un Startup Lab. Y por último, en el cuarto semestre, que participan en lo que llamamos AI Challenge, donde empresas, muchas de ellas startups, NGOs, vienen al campus a desafiar a los alumnos para que resuelvan problemas de negocio, problemas operativos o problemas estratégicos concretos de esas organizaciones, y los estudiantes compiten entre sí para dar las mejores respuestas. Súper Entonces, interesante porque además salen muy bien formados para trabajar pues desde la práctica, ¿no? bien, para trabajar, pero fíjate por dónde empieza ese proceso. Increíble. Empieza A por ver, entender, por aprender a pensar diferente, por aprender a pensar críticamente, por empatizar, por entender, por ponerse en el lugar del otro, por mirar las cosas o mirar el mundo a nuestro alrededor de brutal. una manera en la que pues, la mayor parte de la gente no lo hace. Y todo eso es mucho más importante que una competencia concreta de un conocimiento particular aplicable a un contexto profesional. Es mucho más importante Me formarse como encanta. persona, Súper aunque sin, interesante. aunque sin lugar a dudas. Además, salen con un título, Con el conocimiento técnico. Oh, obviamente, pero quién sabe si el trabajo para el que se están preparando va a existir dentro de 20 años, pero seguirán siendo esas personas con una visión distinta al mundo, con una mentalidad innovadora, emprendedora, con la capacidad de abrazar el cambio y de adaptarse a cualquier circunstancia. súper. Juanjo, ¿cómo ves tú el tema de los soft skills? Porque pues digamos que la tendencia en el mundo, y pues creo que esto no es nuevo para nadie, porque además las personas que nos ven pues son o empresarios o emprendedores o personas que trabajan en compañías medianas y grandes. Pero el tema del desarrollo de los soft skills se está convirtiendo cada vez más como en, en algo imprescindible en las compañías, ¿sí? Me refiero en términos laborales. ¿Qué hace el IE para aportar en eso? Sobre todo en los programas de executive y los programas de posgrado. En todos forma parte de la currícula, desde el trabajo en equipo, liderazgo, comunicación. Porque volviendo a cuál es el objeto de la formación, cuál es el propósito de la educación, se trata no solo de formar profesionales que puedan incorporarse a una empresa, crear una empresa de ellos, sino personas capaces de tener un impacto positivo lo más grande posible a su alrededor. Y para eso necesariamente tienes que integrarte en las organizaciones, tienes que ser capaz de contribuir, abrirte paso, y todo eso es lo que está relacionado con eso que llamamos soft skills. Yo debo reconocer que a mí no me gusta el nombre demasiado. Y te iba a preguntar, ¿tú qué opinas de esos soft skills siendo un financiero? Quiero oír tu opinión. Soft skills para un financiero. Sí, Mira, antes te decía, es que creo que la función financiera moderna está muy lejos de esa imagen que tenemos de unos señores con manguitos registrando toda la información y poniendo vetos al resto de la organización. Eso es una visión completamente trasnochada. Probablemente ya no existe porque no creo que pueda durar mucho una organización con esa concepción de la función financiera. La función financiera tiene que acompañar el resto de las actividades y el resto de las funciones de las organizaciones, y eso desde luego exige una gran capacidad de empatía, de creatividad y de propósito de ayudar y de servir, más que de controlar o meramente lo que pasa impedir. es que sabes en dónde lo veo yo, Juanjo, y perdón que te interrumpa, no es como en un tema solamente de decir no, sino que los financieros están muy llamados también a cuidar la rentabilidad del negocio. Entonces, ¿cuál es el equilibrio perfecto entre cuidar esa rentabilidad y también ensayar, experimentar cosas nuevas, invertir en tus equipos, en todos los temas de soft skills que probablemente no los vas a ver materializados, ni tangibilizados, ni rentabilizados en un corto tiempo, pero probablemente sí es en mediano o largo plazo? A eso me refiero yo con un financiero pensando en soft skills. Bueno, Mate, lo que ocurre es que ¿qué es la rentabilidad? ¿Qué es la rentabilidad? La rentabilidad es lo que se calcula con una mirada vertical a los estados financieros de una compañía, o es una mirada más a medio y largo plazo.
Depende a lo que No, está pues bien. yo la tengo como el segundo, pero yo sí entiendo que hay, pues yo te lo digo porque me encuentro muchas veces en proyectos nuestros con, con líderes financieros como con tu mentalidad, muy pocos, pero existen, o CEOs, y por el otro lado nos encontramos siempre como, y siempre nos dicen como, vas a hablar con el financiero, pues por lo general nos dicen como, oh, que vas a hablar con el financiero, y la verdad es que sí, yo sí creo que ahí hay un trabajo importante que hacer, tal vez no solamente de romper esos paradigmas, sino de encontrar ese equilibrio de lo que estás diciendo tú, de qué es rentabilidad. ¿Sí? Conozco compañías en Latinoamérica y en Estados Unidos que uno dice, le apuestan a la rentabilidad, pero sin duda alguna va a un mediano o un largo plazo. Y hay otras compañías que Obvio, uno dice, le están apostando, dieron un giro para apostar la rentabilidad a un corto plazo, pero uf, yo no sé si están destruyendo valor a un mediano y un largo plazo. obvio. Y la rentabilidad debe medirse solo como una línea o como un ratio calculado al final de la cuenta de resultados o la rentabilidad son más cosas. En el caso de IE y como en muchas universidades, el KPI más relevante, o yo diría que el único que al final es relevante, es el impacto que dejas en cada uno de los individuos que pasa por la institución. Claro, ¿Cómo total, llegas a eso? ¿Cómo llegas a maximizar eso? Ni totalmente siquiera de acuerdo. el número de individuos en los que impactas, sino cómo de profunda es la huella y cómo habilitas o cómo haces que esa persona tenga más posibilidades de tener un impacto positivo a su alrededor cuando egrese de la universidad. Entonces, ¿cómo llegas a eso? Desde luego no con una mirada a corto plazo, no con una mirada en un saldo al final de un estado financiero. Eh, no tendría sentido, solo con una mirada muy a largo plazo. Y volvemos al principio de nuestra conversación. Y fíjate que las instituciones más longevas de entre las creadas por los hombres son precisamente universidades. Y probablemente Oxford ha cumplido 1000 años, no porque haya un contable vetando en lo que hay que invertir o si el profesor... Ujú. no, sino fijándose en cuál es su misión, su propósito, recordándolo todos los días y teniendo muy presente que el único KPI relevante es el impacto, la huella que deja en cada uno de los individuos que pasan por la institución. O sea que sí crees en los soft skills, el desarrollo de los soft skills. Absolutamente, absolutamente, Ok. Juanjo, absolutamente. ¿cuál es em, como la estrategia del IE en Latinoamérica? Yo cada vez veo más personas y además, de hecho, creo y considero que antes los médicos se tenían que formar constantemente y uno decía, uy, ¿qué tal la medicina? O sea, estudian 15 años, pero además no paran de formarse. Y eso yo creo que ya se transportó como absolutamente a todas las personas y formaciones y trabajos en donde todos tenemos que estar en constante formación. Em, ¿Cuál es la estrategia para Latinoamérica? ¿Cuál es la estrategia con todos esos programas de executive y de posgrados Bueno, del IE? iUniversity está muy presente en Latinoamérica desde hace muchísimos años. Tenemos Ujú. oficinas en Buenos Aires, en Santiago de Chile, en Sao Paulo, en Lima, en Bogotá, en México DF, y hay una estrechísima relación con una comunidad creciente de antiguos alumnos. En Colombia, más de 1000 han pasado por las aulas, por los programas de posgrado, por los programas de pregrado de IE. Por tanto, yo te diría que más que una estrategia, esa vinculación de IE con Latinoamérica es profunda y viene desde hace muchísimos años. Es el origen de la internacionalización de IE a finales de los años 80 y a principios de los años 90. Por tanto, forma parte de la propia historia y del éxito, sin lugar a dudas, de la institución. Y Latinoamérica, desde luego, sigue y seguirá siendo, no es la única. Hoy, como te decía antes, nuestros alumnos proceden de más de 140 nacionalidades en el campus en este momento, pero sin lugar a dudas, Latinoamérica sigue siendo para nosotros una fuente inagotable de gente con muchísimo talento, con vocación emprendedora y que sigue enriqueciendo la experiencia en el campus y también probando su capacidad y su liderazgo empresarial y profesional cuando egresan de nuestras aulas y se incorporan al mundo profesional, bien sea en su país de origen o en cualquier otro país.
Bueno, dos preguntas antes de entrar en las random, Juanjo. Una, estuvimos investigando sobre ti y de las características que nos contaron de tu liderazgo es que tienes una visión estratégica, que, lo cual pues creo que nos lo has contado durante toda la conversación, que tienes una capacidad de generar como consenso en todos tus equipos y que eres una persona súper ecuánime. ¿Qué le aconsejarías aparte de estas tres que tú ya tienes, porque no nos las contaste tú, sino fue parte de nuestra investigación? ¿Qué más le aconsejarías tú como a los líderes que están en este momento, tal vez no viviendo todo el proceso de adaptación de la educación y todo lo que ustedes tienen que vivir en los retos, pero sí en el aspecto laboral, en todas estas compañías multinacionales, multilatinas o en emprendimientos? ¿Qué les aconsejarías tú de las cosas que te han servido a ti para ser un líder que genera impacto, pero que también está abierto a vivir ideas nuevas? Quizá uno de los grandes desafíos que tienen todas las personas con una alta responsabilidad en las organizaciones es el riesgo de dejar de saber cómo se hacen las cosas. La carrera profesional en una empresa normalmente va pues, desde la función de marketing, desde la función financiera, desde cualquiera de las áreas de una empresa, de una organización, y va ascendiendo posiciones y en un momento determinado se forma para tener una visión más amplia, más transversal del resto de la empresa y accede a posiciones de liderazgo, pero sabiendo cómo se hacen las cosas. Uh-huh. La velocidad a la que está cambiando todo y la velocidad a la que se está incorporando la tecnología hace que todos estemos en riesgo de perder conexión con cómo se hacen las cosas. Evidentemente, los jefes, los que ostentan posiciones de liderazgo en las empresas, no tienen que hacer esas cosas ellos mismos, pero creo que es importantísimo que sigan sabiendo cómo se hacen las cosas. Hay áreas enteras donde las prácticas, el cambio ha sido dramático en los últimos años, como marketing. Imagínate cómo se hacía el marketing hace tan solo 15 años y cómo se hace ahora en la mayoría de las Cambia empresas. todo el día, impresionante. Logística, finanzas, cualquier área que tú quieras coger está sujeta a cambios y transformaciones importantísimas. Y creo que los líderes de Entonces, las ¿cómo se hacen las cosas hoy? Es lo que tú dices. Exacto. Cómo se hace, tienen que saber cómo se hacen las cosas hoy. No pueden tocar de oídas, sencillamente porque los líderes que en su día les promovieron a ellos sí sabían cómo se hacían las cosas. Y no podemos, la rapidez del cambio tecnológico, la dificultad de entenderlo, porque a veces entraña muchísima dificultad, no es una excusa para que no sepamos, para que perdamos conexión cómo se hacen las cosas. Y dos, para mí ha sido a lo largo de toda mi carrera profesional muy importante pedir feedback, pero no necesariamente a quienes tenemos arriba, sino también a quienes tenemos a nuestro alrededor, y dar feedback. Tener la generosidad e invertir el tiempo, dar feedback, recordar cuando empezamos a dar nuestros primeros pasos en nuestra carrera profesional y recordar el valor que tuvo para nosotros y también para las empresas o las organizaciones donde trabajábamos, el que alguien tuvo la generosidad de dar feedback, de entender cómo nos sentíamos y de dar feedback para que pudiéramos hacer mejor las cosas. Me encanta. Ahí, con la primera que dijiste, Juanjo, hay un dicho que a mí me parece que es demasiado poderoso. Es en inglés, pero yo siempre lo trato de tener como en mi mente y es what got you here won't get you there. Y creo que pues con todo lo que está pasando, pues a veces da un poquitico como de ansiedad de, bueno, entonces, ¿qué debería aprender, no? Entonces a veces dice como, o me meto en un curso de esto, o me meto en un curso de esto, y da ansiedad saber como cuál es el camino para. Y yo creo que en todo ese tipo de cosas también funciona uno tener muy claro el para qué. O sea, yo en qué me quiero, no me quiero formar por formarme, porque me parece interesante solamente, sino que el tiempo es contado. Entonces tengo que entender y es, yo me voy a meter en esto a aprender para qué. ¿Qué quiero que pase en mi compañía? ¿O qué quiero que pase dentro de mi cargo, dentro de mi rol? Y creo que eso es algo que pues me ha funcionado a mí. Bueno, Juanjo, voy a dar en las preguntas random. ¿Está listo? No conoces ninguna. Bueno, esta mosca
sigue pendiente de esta conversación. Me has estado haciendo preguntas random toda la charla, pero vamos. No, Vale. es verdad, pero es que esto es una conversación. Supongo que te refieres a que eran más esperables que las que me Es que no vas a hacer. conocía ninguna. Tienes toda la razón. Es verdad, pero porque por eso es que es una conversación. Claro. Bueno, va. Si fueras un superhéroe, Juanjo, ¿cuál sería tu superpoder? Entender, ¿Para qué? para cambiar, para ayudar. Si Entender, pudieras, entender profundamente. okay. Si pudieras tener una cena con cualquier personaje histórico, ¿a quién elegirías? Esa es dificilísima. ¿Eh? Pero muy probablemente me gustaría cenar con Alejandro Magno ¿Qué le preguntarías? y con Sócrates. Ok. ¿Y qué le preguntarías a Alejandro Magno? Depende del momento de su vida. ¿Qué? Depende del momento de su vida. Depende del momento de su vida. Pero si hubiera sido al final de su vida, ¿qué le llevó? ¿Qué le llevó a no detenerse nunca? A ir más allá del mundo conocido. ¿Y cómo influyó la educación que le dio Sócrates en que eso fuera posible? Ok, me encanta. ¿Cuál es tu lugar favorito en el mundo y por qué? Ibiza. ¿Por Desconexión qué? completamente. Desconexión ¿Sí? total. ¿Pero qué parte de Ibiza? Es que Ibiza tiene como dos lados, ¿no? Mira, Ibiza Debemos sí aclarar. tiene muchos lados, pero para mí las vacaciones, y yo a veces necesito vacaciones, normalmente en verano, empiezan en un chiringuito que tiene arena de playa en la isla de Formentera, junto a Ibiza. Y Okay. cuando llego ahí me siento, miro ese mar turquesa y puedo enterrar Ya, mis pies en la arena fresquita. Ya, me ya. encanta. Si pudieras vivir en cualquier época de la historia, ¿cuál elegirías? La actual, sin lugar a dudas. ¿Sí? Sí, sí, sí. Sí, yo no comparto la visión de como en aquel poema de Manrique, de que cualquier tiempo pasado fue mejor. No ¿No es te da verdad. curiosidad ninguna época de la historia? Sí, por supuesto, pero me has preguntado en cuál. Ah, sí, sí, sí. ¿En cuál? Esta tiene la ventaja primero de que está por descubrir, porque el resto, más o menos, no, sin entrar en detalles, pero más o menos las conozco, de haber Okay. leído historia. La única que me queda por descubrir, salvo que me fuera a vivir con los dinosaurios, la única que me queda por descubrir plenamente, ¿Qué? ¿Qué completamente, aburrición? es lo que va a pasar desde ahora hasta que acaben mis días, ¿no? Que te van a levantarse con un dinosaurio. Y Juanjo, además, ah, creo que bueno, vivimos un momento apasionante es en la verdad. historia de la Es que además humanidad. está todo por descubrir, eso sí es cierto. Espectacular, espectacular. Juanjo, ¿cuál es tu comida favorita de la infancia? De la infancia, algo que probablemente han probado muy pocos espectadores aquí, que No, son no vas a las decir, por favor, las... migas manchegas con huevos fritos. Ah, pensé que ibas a decir los gusanos esos, ¿cómo se llaman las culebras? Las angulas. Las angulas, no, Juanjo. Cosa que no voy a probar. ¿Las qué? ¿Las migas con quién? Las angulas. Las migas No, manchegas. las migas. ¿Qué es eso? Las migas manchegas, con casi todas las recetas de comida rica, al menos en la gastronomía española y en la gastronomía del sur de Europa, se hacen con ingredientes muy baratos. Ujú, Son comida, entiéndeme, comida de pobre. En el caso de ujú. las migas manchegas, es esa comida que se hace con el pan que se ha quedado duro, se Ah, moja ya. con agua, se parten miguitas y se prepara de una manera deliciosa, especialmente con huevos fritos. Y eso era Wow. mi comida preferida, mi desayuno preferido cuando era Eras pequeño, chiquito. Qué belleza. chiquito. ¿Tienes alguna como afición o pasatiempo poco común? Realmente creo que no. Las dos cosas que hago como pasatiempo, las tres cosas, son cosas que probablemente hacen todos quienes nos están escuchando, que son leer, escuchar música y deporte. Y charlar. Charla. Charlar. Y ¿Cuál es charlar tu, sin parar. cuál es tu película favorita?
una que tengas así, como que tú digas, uff, esta me la podría ver siempre en mi vida. Yo soy muy fan del Señor de los Anillos. Antes del libro, que es uno de los libros de mi adolescencia, y con El Señor de los Anillos y con El Nombre de la Rosa de Humberto Eco, me pasa que encontré las películas casi como me las había imaginado como lector. Y entonces puedo verlas sin parar con mis hijos. Juanjo, gracias por el tiempo, gracias por compartir conocimiento con nosotros. Y nada, pues a los que les gustan estos temas de estrategia, de innovación o de personas, en nuestras redes sociales estamos como en concreto.co. Los esperamos en nuestra próxima conversación estratégica para cerrar este año 2023. Gracias, Juanjo, por todo. Muchísimas gracias, Mate, y feliz cierre de año a todos tus espectadores. Es verdad. Feliz año también para ti y feliz Navidad. Igualmente. Chao.